Gracias amigos, como siempre a todos mis seguidores por seguir mi canal lunes tras lunes. Bueno, en esta oportunidad estoy bien contenta de tener un invitado especial porque tiene una historia bien particular que desde que escuché parte de ella, porque no toda completa, tengo que reconocer que de verdad que me dejó bastante impactada y es lo que quiero compartir hoy con todos ustedes. Él es un amigo, a ver, preséntate tú porque además de ser gran amigo eres cantante. ¿En lo personal o en lo artístico? Bueno, en los dos ámbitos. Yo sé que Ya. tienes grandes proyectos y te estás desarrollando bastante bien en el ámbito musical. Cuéntame de eso. No, me llamo Yosami. En lo musical soy Kelly Valdés, cantante y director del dúo Onda Light. Decidiste salir de tu isla, Cuba, y toda esa travesía, señores, que ustedes van a escuchar a continuación, que te llevó hasta llegar aquí a los Estados Unidos. Creo que lo más fácil fue salir de la isla. Como muchos cubanos hicimos, yo había heredado un apartamento, desgraciadamente, es decir, tuve que... no fue mi culpa, no estuvo en mis manos, pero bueno, cosas del destino, tuve que aceptarlo así y fue un intercambio como que perdí a mi papá y heredé su casa y mi hermanito, Wow. que anteriormente había perdido también a su madre ya. A los 23 años hice papel casi de papá, tuve que terminar de darle el tamaño que tiene actualmente mi hermano, terminar su high school, bachillerato, servicio militar en Cuba, después lo ayudé a conseguir trabajo y comenzamos a vivir juntos, solitos los dos. Se dio la oportunidad en Ecuador, Correa le dio la oportunidad a los cubanos de abrir esa puerta del visado, de que no hacía falta visa para poder Claro, entrar de que no había problema, exactamente. como turista para Ecuador. Y ya mi hermano era mayor de edad, tenía 21 años creo en ese momento, y la idea salió de él. Me dijo, vamos a vender la casa, vámonos para Ecuador, cosas que después fueron cambiando. Sí, Vendimos la casa, pero al final quien se fue para Ecuador fui yo, porque él después se enamoró y se quedó en Cuba hasta que después fue, pero bueno, primero salí yo solo. La salida de Cuba fue así, creo que fue bastante fácil. En Ecuador me fue muy bien, tuve la suerte de encontrar, como todo cubano, trabajé en restaurantes, de todo. de todo. Pero bueno, choqué con que para mí es una de las 3 mejores orquestas de Ecuador, la Corporación, y tuve la suerte de estar 1 año y medio viviendo en Ecuador. Vivía bien, tranquilo, una casa bonita. Algo decente, Ajá. de lo que cabe. Conocí todo Ecuador gracias a la orquesta, porque dábamos conciertos todos los fines de semana en todas las ciudades de Ecuador. Creo que no me faltó una ciudad por conocer del Qué país. bueno. Pero empezaron los rumores de que ya Obama dejaba el gobierno y que supuestamente Trump lo iba a coger, porque se daba mucho el rumor de que entre Hillary y él había mucho que inclinaba la balanza hacia él, y todos los cubanos siempre tuvimos el temor de que para nosotros sigue siendo una persona un poco loca con las decisiones. Okay. Se empezó a rumorar de que iban a cerrar la frontera, que ya esos beneficios que nosotros los cubanos Tenían en ese momento. en comparación a los venezolanos, los colombianos, los peruanos, a los otras ecuatorianos, nacionalidades, sí. no tenían. Y entonces en ese momento yo estaba casado, yo y mi esposa decidimos vender todo lo que teníamos En Ecuador. en Ecuador y venir para acá. Incluso ya después que habíamos vendido todo, que estábamos durmiendo en un cuartico en el suelo, sin cama, sin nada, nos dimos cuenta de que estaba embarazada, pero ya no había marcha atrás. Claro. Ya si nos quedábamos no teníamos nada, ya lo habíamos vendido todo y podíamos correr el riesgo de que cerraran de verdad. Y perder esos beneficios como cubanos que tenían. No, y hacernos más difícil la entrada a los Estados Unidos. Estados Unidos. Y entonces, nada, yo como soy
de que soy así. Estuve el mes anterior de venderlo todo preparándome. Me sentaba en internet todos los días, bajaba mapas, porque había escuchado muchos cuentos de los llamados coyotes, Ok. que algunos ayudaron. Tenía varios amigos que llegaron aquí, entonces me iban instruyendo, me iban diciendo Claro. cosas, me decían nombres de pueblos a donde tenía Ok. que llegar, me decían más o menos el costo de cuánto costaban los buses para cruzar Colombia. Entonces fui Ya haciendo te una ibas agenda, preparando. todos los días me sentaba a ver el mapa y iba buscando esos nombres que me daban mis amistades de Claro. aquí y iba trazando una idea en mi cabeza de cómo íbamos a hacerlo, porque no queríamos ir con un coyote, Claro. porque a lo que iba. Nos enteramos de muchas historias que un 20% ayudaron y fueron personas leales y limpias, claro, por el dinero, Claro. pero llegó a nosotros muchas historias de un 80% de personas que te cobraban, pero a mitad de camino te violaban, te mataban, Sí. te dejaban en un lugar que tú no sabías dónde estabas y pasabas el doble de trabajo. Entonces, Colombia, yo y mi esposa lo cruzamos solo. O sea, fueron de Ecuador. De Ecuador cruzamos todo Colombia hasta el pueblo de Turbo, Wow. que así se llamaba, donde es un pueblo pesquero, que de ahí había que coger una lancha para llegar entonces a Capuzganá. De Capuzganá había que cruzar una montaña que se llamaba La Miel Ok. y llegar a Puerto Valdía, que ya era entonces territorio panameño. Panameño. De ahí se cogía una avioneta que nos llevaba hasta Ciudad Panamá y ya en Ok. Ciudad Panamá había que seguir entonces Costa Rica y eso. Todo fue cambiando porque el presidente de Panamá cierra Ujú. la frontera Sí. ya cuando nosotros estábamos viajando por dentro de Colombia. Y entonces eso nos dificulta a La tal punto trayectoria de para que acá. no sabíamos en qué película de terror íbamos a participar. Íbamos a ser Ujú. protagonistas de una película de terror que no imaginábamos cuál iba a ser. Para nosotros era llegar a la playa, la lancha, cruzar esa montaña, llegar a Puerto Valdía, pagar la avioneta, Ujú. viajar en la avioneta hasta la ciudad de Panamá y seguir todo Sí. normal. Al cerrar Panamá, obligó a todos los cubanos que iban conmigo, Ujú. es decir, no nos conocíamos, es decir, todos nos concentramos en un lugar En un lugar. de Turbo, en una renta que tuvimos que pagar unos cuartos para dormir esa noche. Y ahí fuimos conociéndonos y salió un grupo muy grande en esa lancha a la mañana siguiente, pero ya no era para Puerto Valdía. Ya como habían cerrado Panamá, ya la historia y el guión de la película cambiaba. Claro, cambiaba. Y era entrarnos a la selva natural y virgen del Darién. ¿Y queda dónde esa selva? Esa selva está en Panamá y le roba un poco de terreno a Colombia. A Colombia. Es decir, no le roba, es decir, parte del terreno de Colombia ya es selva también. La selva, sí. Pero para llegar a lo que es la frontera de Panamá, era dentro de la misma selva, había que atravesarla toda. Selva de que yo no estudié, Ujú. No estabas preparado. no pensé que había que coger por la selva y no me preparé. Tal así que fue mucho mejor no haberme preparado. Ujú. Porque creo que no te hubieses atrevido. Bueno, tenía que atreverme porque ya no teníamos otra opción. Ujú. Ya no teníamos otra opción. Ya estaban hablando de que iban a cerrar la frontera en Estados Unidos, que iban a quitar la ley de ajuste cubano como ya hicieron. Sí, Es decir, que no era un rumor, era ruido que ya las piedras del río iban trayendo. claro, era algo real. Y entonces, lo que no sabíamos cuál era la fecha. Y entonces, como te decía, preferí no entrenarme ni estudiar bien cómo era la selva que íbamos a entrar. Eso sucedió cuando llegamos aquí a los Estados Unidos. Yo entré en internet y empecé a indagar y a ver por dónde habíamos pasado Ustedes nosotros. pasado. Y nos dimos cuenta que es una de las selvas más peligrosas, no de América, del continente americano, sino del planeta Tierra entero. Wow. Es la selva donde se pueden encontrar la serpiente venenosa Tres Pasos, muy conocida, que una mordida de ella no da más de 2 o 3 pasos, por eso es que le llaman así, porque la persona muere a los segundos de caer. Caimanes, una de las únicas especies de tiburón que viven en río, Ujú. que viven en el mar, pero también En el río. pueden hacer ese trance de agua salada a agua dulce y no les pasa nada. Es decir,
pumas, tigres que sentimos una de las noches que estuvimos durmiendo dentro de la selva. Pero bueno, ya estábamos allá. ¿Cuántos días te demoraste más o menos en ese trance de la selva para llegar acá? La selva fueron casi 12 días dentro de la selva viviendo. Dios mío. Te explico. En Turbo casi que fuimos asaltados una madrugada. Menos mal que yo, por un problema de... nunca lo he utilizado, nunca he sido persona de andar con armas blancas y mucho menos con revólver ni pistola, nunca lo he tenido ni quiero tenerla en mis manos nunca. Pero llevaba un cuchillo porque sé que no era un recorrido turístico de paseo. Claro. Sé que iba a encontrar cosas Cualquier cosa feas en el camino. y más cuentos que me habían hecho anteriormente de cosas que nos podían pasar. Y menos mal que llevaba ese cuchillo. Una madrugada cuando llegamos a Turbo, desgraciadamente llegamos a Turbo una noche 3 de la madrugada, pensábamos dormir fuera de lo que era la oficina de migración y nos trataron de asaltar, pero bueno, parece que el asaltante se preparó mucho menos y vino con un cuchillo más pequeño que el que yo tenía. Claro. Y cuando se lo saqué tuvo que salir corriendo él. Pero el susto nos quedó. Claro, lo porque marcó. te cuento, mira, ese pueblo, ahí comenzaba la película de terror. Eran cientos y cientos de hombres, se veía muy poco población femenina. Todos los hombres andaban en motos, de 2 en 2. Pasaban y se nos quedaban mirando porque sabían que éramos cubanos, que veníamos Claro. atravesando para ir para los Estados Unidos, entonces se nos quedaban mirando con celo, con intriga, con rencores. Y desde que estábamos ahí ya nosotros sentíamos el miedo de que podía pasar Claro, el algo. ambiente no estaba tan bueno. Cuando amaneció, se fueron llegando personas y nos fuimos todos para la casa de una señora que tenía muchos cuartos y los rentaba. Entonces ella te hacía comida y ya ahí íbamos escuchando cuentos de personas anteriores que estaban cruzando y que llegaban a oídos de ella, entonces ella nos transmitía muchas historias. Ahí dormimos ese día hasta que al otro día por la mañana fue que nos montamos en la lancha. La lancha fue el segundo capítulo de la película de terror. Wow. Yo jamás, yo oía los cuentos en Cuba de los balseros y cuando yo pasé por este momento, que no fue tanto, fueron 4 horas de viaje por el mar, en una lancha llena de personas, ahí están las imágenes que se van a poder ver. Nos cogió un mal tiempo a mediados del horario, a las 2 horas de viaje nos cae un mal tiempo. En la imagen se ve claro, había una parte del mar que era carmelita, en la misma agua se ve una raya de carmelita a negro. Es decir, hubo un momento en que íbamos viajando por el mar y era carmelita turbio y de repente pasamos una raya de agua que se ve clara en la imagen y entonces el mar era negro, oscuro, gris oscuro. Ya con toda la lluvia que empezó a caernos, la lancha empezaba a dar saltos grandes, había mujeres que empezaron a llorar, a gritar. Yo las veía rezando a sus dioses y pidiendo en su religión de lo feo que se puso ese momento. Wow. Cuando nosotros llegamos a la playa, nos enteramos de que una de las lanchas que había ido anteriormente a la de nosotros, una madre perdió a su bebé porque pasó algo parecido y el bebé se le cae al mar. Wow. Y no podían virar para atrás. No podían virar para atrás porque se perdió automáticamente en el mar. Sí. Y Y con no. esa profundidad. Y nos enteramos que la mujer, cuando llegó a tierra, todo el mundo se empezó a bajar. Empezaron a buscarla porque dicen que estaba como que loca. Y desgraciadamente la encontraron ahorcada en el portal de una de las casas de pescadores que había ahí. Es decir, la travesía no fue tan terrible, por lo menos en mi vivencia, porque de verdad que no chocamos con ningún animal peligroso. Pero lo que ibas viendo igual en el camino. Pero eran íbamos escuchando cosas- tantos cuentos que ya íbamos predispuestos, pero ya no teníamos otra alternativa. Teníamos que entrar a la selva. Cuando llegamos a la playa encontramos a 2. Es decir, había muchas personas con armas, con fusiles, que nos decían de que cobrarnos dinero para entrarnos a la selva. Nosotros con miedo y temor le decíamos que no, seguíamos caminando, porque éramos 80 y pico personas, ya nos habíamos reunido 80 y pico personas en la playa allá.
y todo el mundo entre sudafricanos, es decir, de Kenia, somalí, nigerianos, sí, gente de todos habían lados. hasta árabes, no me acuerdo de qué país eran, Palestina, algo de eso sí, con rasgos hindúes y cubanos, éramos la mayoría. Arrancamos, encontramos dos personas que fueron los dos muchachos que más, es decir, nos dio ese... Sí, con los que más hicieron film. Y dijimos, bueno, al final tenemos que entrar con alguien porque de verdad que íbamos a entrar a un lugar que no sabíamos Que qué era. Y entonces esos muchachos nos llevó, fueron de verdad que bastante correctos. Nosotros le pagamos y nos llevaron todo lo que fue la selva de Colombia hasta la frontera de Panamá, que fueron 2 montañas. Es decir, fue mucho plano, mucha selva, Wow. subir una montaña, bajarla, seguir por 4 días, hasta la segunda montaña, que era la más grande, que comenzamos a subirla a las 2 de la tarde Ok. y terminamos en la cima a las 7 de la noche. Ya ellos se despidieron de nosotros de ahí porque ellos decían que si bajaban ya era suelo panameño y si los cogían Claro. los podíamos meter presos por tráfico humano. Y entonces se despidieron de nosotros ahí y nos dijeron, cuando ustedes bajen van a encontrar un río, sigan todo ese río, que el río los va a llevar hasta las aldeas de los indios. Ok. Van a atravesar 3 aldeas de los indios y van a encontrar entonces la carretera panamericana, que es la que lleva a la ciudad de Panamá. Panamá. En palabras se oía muy bonito. Sí. Ya Pero nosotros, cuando estabas allí, ya nosotros llevábamos 2 días y medio, casi 3. Esa tarde empezamos a bajar la montaña, empezó a llover, nos cogió la noche, llegamos como a las 10 y media, a las 11 de la noche abajo. El río empezó a subir el nivel, tuvimos que subirnos en piedras todo el mundo claro. y pasar la madrugada lloviendo arriba de nosotros, mojados, a esperar a que amaneciera, para entonces meternos en el río, el agua por la cintura, con helada, esa mañanita, 6, 7 de la mañana, helada esa agua, con los bultos arriba y empezar a caminar por el río. Esa travesía duró 4 días más. Es decir, en palabras sonaba muy bonito, Claro. pero no era tanto como que sigue el río, llega a las aldeas, cruza 3 aldeas y llega a la Panamericana. No, solamente llegar a la primera aldea duró 6 días. Estuvimos 4 días y 4 noches caminando por el río, parábamos por la noche a dormir, sin comida casi. ¿Cuánto tiempo más o menos les duró la comida? Los 3, 4 primeros días, desde que salimos de la playa de Colombia. Ya cuando estábamos caminando el segundo día por el río, ya no teníamos nada. Y era agua del río. Y una de las personas sacó una... tú eres venezolana, no sé Sí. cómo se dirá en Venezuela. En Cuba le decimos raspadura. Es panela. Ajá. Una pasta de panela. Bueno, es duro. Y dulce. Ajá. Y entonces nos pasábamos como si fuéramos indios. A cada ratico nos pasábamos porque el grupo era de 80 y pico personas. Claro. Pero a ver, mi esposa estaba embarazada en ese momento. Yo andaba con 2 personas mayores que les fui cogiendo cariño en el camino. Lo conociste en el camino. Eran un matrimonio como de 60 años, 60 y algo, 50 y algo ya ¿Cubanos grandes. también? Sí, Ok. pero se veían mayores con su hija de 20 y algo de años. Y me hice, Claro. me los hice mis padres. Ujú. Incluso el señor me decía que yo era su hijo. Y entonces la velocidad no era la misma. Claro. Entonces el grupo de 80 y pico se fue desintegrando porque las personas no esperaban por ti. Es decir, todo el mundo era cubano, Caminaba y- pero todo el mundo tenía el instinto de supervivencia y todo el mundo tenía miedo de que se quedara atrás, podía morir. Porque nos fuimos encontrando después por el camino cosas, objetos, ropa, fotos de personas familiares. Hermanitos, cadáveres, de todo. Bueno, yo ¿Qué fue en lo que particular... más viste así en ese trance por la selva mientras llegabas a Panamá o quizás después que llegaste a Panamá y en los países que te faltaban para llegar aquí? ¿Qué fue eso que viste así que de pronto tú te hayas estremecido, tú hayas dicho, no me esperaba esto? De estremecerme, me estremecí desde que bajé la segunda montaña y llegamos a Río. A partir de ahí, yo lo fui todo filmando con un celular. Claro, yo lo apagaba para que la batería me fuera dando. Claro. Si yo iba a imaginar que los últimos días iban a ser los más
Espeluznante. de película. Viste de todo. Yo hubiese comprado 5 o 6 baterías del teléfono y las hubiese llevado cargadas en la travesía. Al final del camino teníamos a la última montaña que teníamos que subir al frente, pero nos separaba casi 50 metros de ancho del río. De un río. Un río que ya no era cristalino, era carmelita, ya tenía oleaje por todas las lluvias. Pues fueron 4 días caminando por el río, pero lloviendo Sí. en muchas ocasiones. Todo eso fue bajando de las montañas. Entonces ya el río era turbio, carmelita, con oleaje. El momento más fuerte fue cuando uno de los señores que íbamos con nosotros, el señor mayor, en una discusión ya de estrés que tenía todo el mundo, no había nada que comer, todo el mundo empezó a sentirse mal porque vieron como que el río no iba a poder pasarlo y que no íbamos a morir de hambre del otro lado. En un momento de eso, el señor se nos desapareció y cuando fuimos a ver estaba en el medio del río, En el medio del río. parado ahí, que parece que la valentía le dio hasta la mitad. Ya después, cuando vio que el oleaje de verdad, un mal paso la arrastraba, la señora empezó a llorar, la hija, y eso me hizo entrar al agua con el temor, con el miedo Ujú, de que algún animal se nos pudiera enredar, porque había 3 kilómetros atrás, ujú. habíamos pasado por al lado de las cuevas de las anacondas. Wow. Tuve que meterme en el agua, cosa que no quería, pero tenía, porque estaba el Señor, era la vida del Señor. Vi a la esposa y a la hija llorando, Claro. con miedo de que a lo mejor a esa señora le diera un infarto o algo. Y nada, cuando llegué a donde estaba yo tratando de que viráramos para atrás, él me soltó una frase que yo estuve mucho tiempo en la travesía diciéndole a todo el mundo cuando veía a las personas que se tiraban en el piso ya desanimados, que no querían vivir ni o no querían seguir, que era de que es para adelante, no para atrás ni para los lados. Ujú. Y cuando llegué muy jocosamente me dijo, ¿para atrás? No, tú no eres el que dice que es para adelante, para atrás no, ni para los lados. Le digo, ¿tú estás seguro que para adelante? Me dijo, yo sí. ¿Y tú? Dígole, ya, para adelante, abrázame. El palo tuyo va tocando el fondo a ver Ujú. qué profundidad hay, Profundidad. y el mío entonces de lado para que el oleaje no nos arrastre. Y así llegamos al otro lado, nos dimos cuenta de que el agua nos llevaba por el pecho, pero es que era turbia, no se veía, entonces Sí. no sabíamos qué profundidad había o no. Y tuve que virar para atrás solo A buscar. a todo el mundo y decirle, si él pudo, que tiene 60 y pico años, ustedes también. Amárrense todos uno al lado del otro, no importa que los equipajes se mojen, los palos de este lado para que el oleaje no los lleve. Y así pudimos cruzar. Yo creo que ese fue el momento más duro que nos pasó a nosotros, porque ya después cuando habíamos subido la montaña, que empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 6, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas subiendo la montaña sin comida y sin parar, porque no podíamos parar porque teníamos que llegar a la cima para poder, si nos cogía la noche, bueno, dormir aunque sea en la cima. Claro. Bajo un palo de agua que nos cayó en la cima, aparecieron 2 muchachitos de la aldea buscando a un africano que era hermano de una africana que había llegado a la aldea y les había pagado para que ellos subieran a buscar al hermano que estaba herido en un pie y lo ayudaran a bajar la montaña. Eso fue otra historia fea, pero que no nos pasó a nosotros. Nosotros nos encontraron a nosotros primero, pero cuando íbamos bajando, encontraron entonces a ese señor que estaba bajo un hueco tapado, Wow. porque sabían que en esa montaña había un tigre. Sí. Que habían tratado muchas veces en la aldea de cazarlo y no habían No podido habían todavía. podido. Y entonces, feo porque cuando llegamos a la aldea, al otro día, ellos logran bajar el señor, pero ya cuando estaba en la aldea se muere de la infección que Sí. tenía en el pie. Tenía un hueco lleno de sangre de que se le fue pudriendo el pie. Y vimos como lo enterraron ahí en la tierra. Fue una historia fea. Pero por el otro lado, fueron 4 días hermosos en esa aldea, porque no nos importaba nada, No había tecnología, no habían redes sociales, no había nada, preocupaciones, problemas. no había problema, no había preocupación, no había que pagar nada, no había internet, no había teléfono, no había que hablar con nadie. Era nada más que curarnos los pies, porque también lo teníamos Sí. bien herido de tantos días con humedad, una bacteria que se alojó en la media, en los zapatos de nosotros de tantos días de humedad, que nos comió los pies, nos hizo heridas. Tuvimos que curarnos, una señora ahí nos curó con hierba y con agua, al estilo indio de ellos. Claro. Pero nada, dormíamos, comíamos, descansábamos, pasábamos
mentalmente toda esa película de terror que Sí, vivimos, ese trance. la fuimos Superando. sí, botando, desechando. Y finalmente entonces es cuando llegan a Panamá. Llegamos a Panamá, después de un día y medio más de travesía. Es decir, atravesamos las 4 aldeas de los indios, llegamos a la carretera a Panamá, nos montamos en un bus que pagamos y entonces llegamos a un pueblecito pegado a la frontera con Costa Rica, que ahí ya el presidente de Panamá De Panamá. había acordado con el de México montar a todos los cubanos en aviones. Claro, había que pagar el pasaje y todo. Sí. Nos dejaban en manos de México y México nos pasaba por emigración, nos empapelaba y nos entregaban en emigración de Estados Unidos. Y ya ahí, lo que todo el mundo sabe, cada cual tenía un teléfono, una dirección a donde ir, un familiar que Sí, lo un esperaba familiar que lo esperaba. y nada. Pero bueno, ahora tus proyectos profesionales que me encantan porque después de toda esa película tan amarga que te tocó vivir, ahora eres otra persona, la persona realmente por la que tú te propusiste venir a los Estados Unidos y que lo has podido lograr. Te graduaste, así como yo, en la misma escuela, Miami Media School, profesional en radio y televisión broadcasting, y ahora estás haciendo tú mismo tus videos click. Tengo que decir que él es un excelente editor de videos, excelente como músico, me encanta cómo canta, me encantan sus merengues y bueno, todos los proyectos que estás haciendo ahora. Nada, ya cuando estaba aquí, uno siempre viene con la idea de que, como dice una de las canciones de Tiger, viene con el mito del cubano que es cantante, que es actor, tiene que terminar en este país trabajando en factoría. Sí, no haciendo nada. Yo en Cuba tuve una orquesta que amé, una orquesta que creé con mucho esfuerzo, músicos que todavía son mis amigos, seguimos la comunicación, que yo extraño porque eran más amigos que músicos. Llegar a los Estados Unidos y decir, ya mi vida musical murió aquí, en una gaveta, a factoría, a trabajar, a cargar cajas, no me era tan... Y sobre todo después que todo lo que viviste, que lo pudiste superar. Que fue más fuerte, como no voy a entonces luchar por lo que yo quería Por lo que tú en querías. este país que siempre se ha dicho que es un país de oportunidades. Y esta es mi oportunidad y lo hice. Fui a la Y ahí escuela. fue donde conociste a tu actual... Te la conocí persona a que ti. está, me conociste a mí, pero bueno, a tu compañero actual en el dúo Onda Like, para que ustedes se den cuenta que los sueños sí se pueden lograr, que se pueden cumplir, que no Seguro. importa los obstáculos. Miren este hombre, más de 20 días en una travesía para poder llegar a los Estados Unidos. ¿Cuántos países nos tuvo que atravesar para llegar a este mismo territorio americano? Pero por fin lo cumplió, lo logró y aquí está. Ahora es un profesional, bueno, que sigo, que me encanta. Y por eso es que decidí compartir de su experiencia con todos ustedes. Bueno, yo soy Beli, gracias por seguirme lunes tras lunes en cada uno de mis videos. Sigan también a Yosami en las redes sociales. ¿Cómo te pueden seguir? Onda Live en Instagram, Onda Live en el canal de YouTube y en Facebook también. Bueno, nos vemos como siempre. Los espero el próximo lunes. Gracias.